Esta es la conferencia de hoy, herramientas epigenéticas para la prevención oftalmológica y optometría moderna. La invitada de hoy es la doctora Sandra Carolina Durán Cristiano, optómetra de la Salle Magíster en Ciencias Básicas Biomédicas, con énfasis en inmunología, candidata a doctora en óptica, optometría y visión de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Asociación Colombiana para la Investigación en Visión y Oftalmología, CARBO, miembro de TIRS Research Network, áreas de conocimiento de salud visual, biología molecular aplicada a patologías como ojo seco, queratocono y glaucoma. Investigación en biomarcadores oculares. Ella es investigadora del Grupo de Ciencias Básicas de la Universidad del CES, docente y tiene otra cantidad de pergaminos. Es un honor, doctora, tenerte aquí. Te damos la bienvenida y eres dueña de la sala. Listo, muchísimas gracias, doctor Jorge. Muchísimas gracias a todos por estar acá en esta hora compartiendo un poco de la ciencia, pero sobre todo cómo la ciencia en un futuro nos va a empezar a marcar pautas desde el punto de vista clínico. Uno de los temas que ha tocado mucho en la última década es determinar si las enfermedades que hoy día se cuentan, tales como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades autoinmunes, pueden tener un origen genético o pueden haber otros factores desencadenantes de las mismas. Y eso me acuerda cuando creo que a todos nos enseñaron en esa biología de bachillerato la selección natural de Darwin y cómo se empezaba a analizar un patrón genético de acuerdo y en consonancia a nuestros rasgos físicos, pero posteriormente se empezó a plantear si realmente esta selección natural que plantea Darwin era el único factor que moldeaba nuestra condición humana o nuestra condición como ser vivo. Y ahí empezó a plantearse algo si Darwin tenía 100% la razón y era, por ejemplo, esta imagen de las jirafas y cómo estas jirafas empezaron a alargar o alongar su cuello, si era desde la misma genética o podrían haber factores asociados a cómo adaptarse a un medio. Y ahí empezó a hablarse sobre otra respuesta de adaptarnos a nuestro entorno asociado a la epigenética. Entonces, la epigenética ha sido de los últimos, digamos, fenómenos en la biología molecular que han llamado mucho la atención por varios elementos. Uno, porque se ha descrito que dentro de las enfermedades representan un buen porcentaje como factores de riesgo que contribuyen al desarrollo, ser factores agravantes, pero también factores protectores. Y definimos o se define la epigenética como modificaciones que se dan. eh, Asociado también a la expresión de proteínas sin afectar la secuencia. Y hablamos cuando hablamos de enfermedades patológicas asociadas a la genética, normalmente pensamos en los genes, hay alguna mutagénesis, cambios en esa secuencia, pero aquí nos están planteando que esa secuencia puede salir bien del gen, pero existen algunos factores que podrían generar de que los genes se prendan o se apaguen y esos efectivamente contribuyen a desarrollar enfermedades o a ser factores protectores. Ha jugado un rol importante porque hoy día, de hecho, tal vez ustedes han escuchado recientemente desde la mirada estética, la parte dermatológica, que se han incorporado dentro de sueros o dentro de análisis de envejecimiento algo de la epigenética que nos da información de la senescencia de nuestras células, pero resulta que estos factores epigenéticos que ya les vamos a ver están relacionados con factores ambientales y factores de estilo de vida. ¿Qué es lo importante inicialmente? Entender que la epigenética no es el factor ambiental, sino el factor ambiental me puede modificar algo. Y dentro de los factores que se han descrito en la epigenética, principalmente se han abordado tres. Uno, la metilación del DNA y resulta que nuestro DNA, algunas áreas quedan desprotegidos y pueden sufrir cambios químicos como la inserción de grupos metil y esto podría generar que se prenda o se apague el gen. Lo interesante es que cuando se analiza desde la genética, la secuencia del gen puede estar bien, pero esta pequeña modificación química que puede ocurrir en el DNA hace que se apague o se silencie este gen. La segunda modificación, que es muy relevante, sobre todo entender enfermedades de polo posterior,
es la modificación de histonas y resulta que nuestro DNA no está totalmente hacia el aire, no está expuesto, sino está empaquetado en nuestros cromosomas, pero está empaquetado de una manera muy organizada y esta manera que organizada está asociada principalmente a unas proteínas que nosotros tenemos que hacen organizar o empaquetar ese DNA. Estas proteínas resulta que son susceptibles también a cambios químicos. Puede generarse en procesos donde permita de que la proteína se me apague y esto va a generar de que la expresión del gen pueda verse afectado. Puede aprenderse o puede apagarse. Y el tercer fenómeno que vamos a hablar, que contribuye, que hace parte de la epigenética, tiene que ver con unas pequeñas secuencias acá unas pequeñas secuencias que resulta que hace 10 o 20 años se describía que eran secuencias de RNA que no importaban o eran como un desecho, una basura celular. Pero ya se sabe que estas secuencias de RNA no codificantes, que significa que no me van a producir proteínas, resulta que no son basura o desecho de las células, sino pueden intervenir en la expresión de los genes y por ende en que exista una proteína o se apague una proteína. ¿Por qué son importantes esos tres factores? Me devuelvo, qué pena. Porque estos tres factores, tanto la metilación del DNA, la modificación de histonas y la presencia de RNAs no codificantes, están o son susceptibles a también factores externos como lo son factores ambientales, la dieta, entre otros elementos. Entonces, desde eso se habla de que la genética me da a mí el genotipo, pero resulta que los factores epigenéticos asociados a estas tres modificaciones y que están relacionadas al medio ambiente me podrían dar mi fenotipo. Y yo les pongo esta imagen siempre porque resulta que yo tengo algo y es que tengo una información de papá y mamá, que eso me lo da mi genotipo. Pero resulta que esto puede ser modificable con el medio ambiente, como ustedes lo ven acá, y por eso les mostraba inicialmente las jirafas. Entonces, puede hacer que existan mecanismos para que nosotros nos adaptemos a nuestro entorno y esos elementos que se van modificando no tienen que ser asociados principalmente a la genética, sino a factores epigenéticos, estos tres que mencioné. Y quienes de pronto han visto películas de Adam Sandler como esta Jack and Jill, es una respuesta clara de que nosotros tenemos nuestra genética, nuestro genotipo, pero en el ambiente en que crecemos, la dieta que consumimos, factores psicosociales, son factores que pueden moldear mi epigenética y hacer que unos genes se prendan y unos genes se apaguen. Teniendo en cuenta eso, se habla efectivamente de que estos tres factores tan importantes, metilación del DNA, modificación de histonas y estos RNAs no codificantes, empezamos a encontrar de que la enfermedad puede estar asociada a un factor bajo por la genética en muchas enfermedades, pero hoy se habla, por ejemplo, de enfermedades como glaucoma, ojo seco, queratocono, de que puede haber un compromiso epigenético donde, por ejemplo, puede haber modificación de histonas asociados a la dieta, puede haber una modificación de metilación del DNA en ciertas áreas de genes asociados al queratocono, asociados por el material particulado o por la contaminación ambiental, y eso efectivamente es lo que puede llevar a la presencia y aparición de ciertas características clínicas no 100% asociadas con la genética. Entonces, en efecto, se habla de que el fenotipo, lo que yo soy, esa mezcla entre mi información genética y lo que se moldea con el paso de los años asociado a la epigenética, puede estar, o más bien intervienen diferentes factores. Dentro de esos factores que modifican mi fenotipo y por ende mi epigenética está asociado el tema del ejercicio, la actividad física, el estrés. Se ha visto que niveles de cortisol pueden inducir metilación del DNA, puede activar algunos microRNAs asociados a inflamación, la dieta, infecciones, inflamación. Todos estos factores pueden contribuir ¿a qué? A que yo desarrolle enfermedades. Por eso creo que de las cosas que se han trabajado recientemente en la enfermedad ocular es cómo el estilo de vida contribuye a que sea un factor agravante y protector en la enfermedad ocular. Y esa mirada es que estos factores que ustedes ven aquí podría aprender
o apagar genes mediados por estas tres modificaciones principalmente. El tercer factor que les dije que son los microRNAs o esos RNAs no codificantes tienen un gran impacto y traje aquí la imagen que básicamente ya casi un año, el 7 de octubre del año pasado, se ganaron el Premio Nobel de Medicina, el doctor Victor y el doctor Gary de la Universidad de Harvard, y ellos ganaron el Premio Nobel de Medicina porque ellos descubrieron estos famosos RNAs no codificantes. Y vamos a ver que son tan importantes porque ellos, ¿qué pasa? Yo puedo tener proteínas que están bien, pero si modifico estos RNAs que no codifican, me pueden apagar silenciosamente proteínas o me pueden prender proteínas cuando estas deberían estar apagadas. Entonces fue un gran descubrimiento. ¿Por qué razón? Porque uno empieza a entender la enfermedad, por ejemplo, en cáncer. En cáncer normalmente se utilizan análisis genómicos o análisis de variantes génicas asociado, por ejemplo, a cáncer de mama. Ya se sabe que VIRAC, hay otros genes candidatos, pero resulta que cuando analizan el género dice, no hay mutagénesis, pero ¿por qué esta persona puede haber desarrollado este cáncer? Y cuando analizan, resultan que los factores epigenéticos, por ejemplo, hay unos microRNAs que pueden prenderse y pueden activar oncogenes y silenciar genes supresores de tumores. Entonces, esto ha sido un gran avance en la ciencia. ¿Por qué razón? Porque estamos entendiendo incluso muchas enfermedades que se hablaban de tipo idiopático o enfermedades que no se sabía cuál era su causa específicamente. Estamos empezando a encontrar huellas epigenéticas asociadas, por ejemplo, a la participación de estos microRNAs. Entonces, teniendo en cuenta que el papel recientemente del epigenoma en la salud y en la enfermedad ha sido muy estudiados, pues efectivamente a nivel ocular no se quedan atrás. Y a nivel ocular se han extrapolado, se han estudiado en múltiples enfermedades. Aquí yo les traje un pequeño párrafo del DIUS 3 que salió ahora en junio de este año y llama la atención. ¿Por qué razón? Porque en el primer capítulo donde definen el ojo seco, definen que es una enfermedad y en el capítulo 5 describen qué es la película lagrimal. Y hay un pequeño subcapítulo que es este donde hablan de microRNAs y resulta que dicen, hay estas moléculas no codificantes y tal vez estas moléculas podrían estar relacionadas ¿a qué? A la enfermedad de ojo seco. Y de hecho se han identificado muchos de estos microRNAs que no son codificantes, que promueven la inflamación, generan que aumente la osmolaridad de la película lagrimal. Y es tan importante que se ha definido la enfermedad de ojo seco que en efecto ya se hablan de buscar biomarcadores no asociados a proteínas, asociados a genes, sino se habla, por ejemplo, este es un paper del 2023 donde empiezan a apostarle a qué, a buscar huellas epigenéticas a partir del líquido lagrimal o el fluido lagrimal para detectar si estas huellas epigenéticas me conllevan a qué, a hiperosmolaridad, inflamación, inestabilidad de la película lagrimal. Y en efecto se ha demostrado que esto puede ser a futuro un avance desde el punto de vista de diagnóstico, pero también de terapéutico. Y es ahí donde efectivamente recordemos un poco los 5 factores del ojo seco. Y uno a veces dice, pero la inflamación, ¿por qué se produce? Y empezamos a pensar qué factores etiológicos pueden pasar en un paciente. Entonces, por ejemplo, contaminación de ambiental se ha visto muy relacionada a ojo seco. Y resulta que detrás de esos contaminantes ambientales, detrás del material particulado, se ha visto que el material particulado puede inducir cambios epigenéticos, no genéticos, en la película lagrimal, en las células caliciforme, en las células epiteliales corneales y conllevar a un proceso de inflamación. Y lo mismo se está empezando a abordar sobre la neurobiología del ojo seco. Sabemos que hay diferentes tipos de ojo seco y el ojo seco neuropático se está empezando a ver desde la mirada de una susceptibilidad epigenómica y esto conlleva a esos trastornos o a este daño neurosensorial. Y está en el punto que miren que desde este es artículo del 2022 y se está hablando de tratamiento para ojo seco a partir de estas pequeños RNAs que no son codificantes. Y cuando se empiezan a analizar todos estos tipos de microRNAs, miren que ocurre algo y es
Aquí ustedes ven en esta gráfica que estos microRNAs no expresan proteína, pero sí intervienen o modulan la expresión de qué? De factores de transcripción asociados a inflamación. Entonces dicen, si hay inflamación, resulta que, por ejemplo, la mirada que se ha contemplado con corticoides, no puedo apagar toda la señal inflamatoria. ¿Qué se puede hacer? Entonces se ha visto que hay una especificidad. Si yo logro identificar una molécula y que esta molécula me silencie lo que está alterado, pero no me apague toda la señal inmunológica. Entonces se ha visto, por ejemplo, y ya se están utilizando, por ejemplo, en Estados Unidos y una parte de Alemania, la aplicación de microRNAs como posible opción terapéutica para ojo seco, donde efectivamente modificó una señal específica en la fisiopatogenia del ojo seco. Ahora, con queratocono ocurre algo, y es que el queratocono creo que ha cambiado su definición. Hace unos años hablábamos de, o la definición se describía como una enfermedad no inflamatoria ectásica, pero hoy día ya se sabe que la inflamación juega un papel importante y de hecho las redefiniciones que se han hecho desde el 2015 aproximadamente definen queratocono como una enfermedad inflamatoria. ¿Qué pasa? Se ha demostrado que en córneas ectásicas, en la lágrima de los pacientes con queratocono, hay mediadores inflamatorios y estos mediadores inflamatorios modifican un montón de vías de señalización celular, entre ellas la muerte, cambios en la matriz celular y estrés oxidativo. Ahora bien, cuando uno empieza a analizar con algo que nosotros particularmente empezamos a trabajar hace poco, que es la parte ómica, determinar qué moléculas pueden estar relacionadas al queratocono, uno encuentra claramente que hay huellas epigenómicas y que muy curiosamente el queratocono lo anclamos mucho a la enfermedad de conjuntivitis alérgica. Dentro de las propuestas fisiopatogénicas se ha dicho, se ha postulado que detrás de la conjuntivitis hay mediadores inflamatorios que conllevan a una desorganización en la matriz extracelular en córnea. Esa ha sido una apuesta muy interesante, pero adicionalmente se ha demostrado que en pacientes con conjuntivitis alérgica hay una señal epigenética, la cual lo que hace es activar genes de estrés oxidativo y estos conllevan a la muerte, por ejemplo, y a la modificación de queratocitos. Y es ahí donde uno empieza a pensar y a plantearse, bueno, si ya hay huellas epigenéticas y estas huellas epigenéticas están relacionadas con el estilo de vida, con el ambiente, ¿qué puede pasar? Y es lo que se define hoy día el esposoma y se ha demostrado, por ejemplo, material particulado, algo similar con ojo seco, lo que hace es activar o prende microRNAs que favorecen la inflamación, el estrés oxidativo y la muerte. Y adicionalmente se ha demostrado que factores internos, algo que hoy día es tan a la moda, pero también tan importante, y es cómo la microbiota intestinal puede jugar un papel importante activando o apagando señales epigenéticas, las cuales pueden llevar a la formación de estas ectasias. Entonces, hoy día, por ejemplo, en Arbo de este año presentaron algo me llamó mucho la atención y mencionan que hay huellas epigenéticas tempranamente en esos famosos queratoconos frustros o subclínicos, donde aparentemente está normal la córnea o cuenta con datos clínicos normales, pero resulta que detrás de eso hay genes que se están prendiendo el estrés oxidativo que conllevan en un tiempo después, posterior al desarrollo de las ectasias. Por ejemplo, hay una molécula que se trabaja mucho en queratocono que es la galectina y se ha identificado que la galectina puede estar regulada epigenéticamente y la galectina puede sobreexpresarse asociada a conjuntivitis alérgica, pero no es una asociación genética, sino es una asociación mediante la modificación de las histonas y de estos famosos microRNAs. Respecto al tema de la catarata, uno piensa que las cataratas están relacionadas principalmente a la senescencia celular, a este envejecimiento que es normal en nuestras células, pero uno se plantea muchas cosas y es un desafío cuando uno empieza a encontrar esclerosis y cataratas o cataratogénesis tempranas y no sé qué puede estar pasando.
Y de los elementos que ocurren es uno, la capacidad antioxidante disminuye en ese cristalino. Uno de los grandes antioxidantes que nosotros tenemos en el cristalino es el GACH, que es el glutatión S transferasa. Y resulta que la cantidad de ese glutatión puede verse afectado por varios factores. Uno, el más principal, la radiación UV. Pero resulta que esa radiación UV no genera mutagénesis en algunos genes asociados a las proteínas alfa-cristalinas. Entonces, si no hay mutagénesis, ¿qué puede pasar? Entonces, se ha visto que la exposición principalmente a la UV disminuye la cantidad de este antioxidante, pero esa disminución está asociada a una activación de microRNAs que conllevan a la sobreestimulación del estrés oxidativo, al aumento de radicales libres. Entonces, ese estrés oxidativo finalmente conlleva que empiecen a generar agregados las proteínas del cristalino y esa modificación o el mal plegamiento de estas proteínas es lo que va a llevar finalmente a esa formación de catarata. Efectivamente, hablar de catarata está asociado a diferentes subtipos de catarata, puede ser el factor etiológico diferente, una catarata traumática puede ser diferente a una catarata senil, pero lo importante que se ha visto es que el sistema antioxidante es crucial para mantener esta transparencia. Y este sistema antioxidante que tenemos en cristalino puede llegarse a modificar asociado principalmente a un componente epigenético. Y está en el punto que estos análisis epigenómicos, la secuenciación, análisis a partir de experimentos, se ha demostrado que no solamente hay senescencia en las células por asociado a envejecimiento normal, sino que se ha demostrado que el estrés oxidativo, el daño en mis mitocondrias que tratan de regular ese estrés, están afectadas las mitocondrias, lo cual puede llevar a la activación de vías de muerte celular, como lo es la apoptosis, y esto conlleva a la formación de las cataratas. Entonces, lo que hoy día se está haciendo es de manera predictiva saber qué microRNAs podrían estar relacionados a un mayor envejecimiento celular y de ahí es donde vamos a empezar a hablar de que ese envejecimiento celular está modificado con el estilo de vida. Ya se sabe, por ejemplo, que en las dietas mediterráneas están asociadas a longevidad, a mejor actividad mental, diferente un poquito a la dieta nuestra que es mucho más occidental, más cargada de carbohidratos, bajo en frutas y verduras. Entonces, mire que hay un factor del estilo de vida que puede no modificar mi genética, sino puede generar de que a partir de la epigenética yo apague genes protectores, por ejemplo, asociados a la actividad o la capacidad antioxidante de mi cristalino y prenda genes asociados a muerte celular, a una alteración en el plegamiento de proteínas y posteriormente al desarrollo de estas opacidades. En el tema de la degeneración macular pasa algo y es que genéticamente se ha estudiado mucho a partir de, ya se han identificado genes asociados a la degeneración macular, entre ellos genes asociados al factor de complemento H, se ha asociado genes asociados a ApoE, pero la pregunta que queda cuando hacen estos estudios es, ¿qué pasa con las personas donde no hay un compromiso genético, no hay mutagénesis y desarrollan tempranamente degeneraciones y tempranamente empiezan a tener problemas en esa capacidad fagocítica del EPR hacia los segmentos externos de los conos y de los bastones? Entonces queda la duda de qué pasó con esta persona y ahí empezamos nosotros a indagar en consulta. ¿Usted fuma? ¿Usted toma alcohol? La cantidad de exposición que usted tiene. Y todos estos factores contribuyen, pero no se ha visto que contribuyan directamente a generar una mutagénesis, sino se ha visto que el lado por el que pueden empezar a aparecer estas drusas, pueden haber cambios a nivel vascular en esa mácula es asociado desde la parte epigenética. Entonces ya se sabe que estos factores, por ejemplo, modifican y generan un estrés oxidativo, apagan señales neuroprotectoras que yo tengo a nivel macular, por ejemplo, estos fotoglu naturales que digo, la mesosantina, la luteína,
son factores que pueden ser modificados por la epigenética. Entonces, son pacientes que uno dice tempranamente pierden su brillo macular, pero más allá de su brillo macular, de sus cambios clínicos, lo importante es ver que detrás de esos cambios clínicos hay un montón de vías que se están afectando biológicamente y que intervienen ese estilo de vida. Por eso es que hoy día se ha planteado mucho desde el punto de vista nutrición y degeneración macular. Eso lo vimos desde el 2006 que se planteó el estudio ARES, que fue uno de los más grandes, después el ARES 2, donde empezaban a hablar de aporte nutricional o la relación entre nutrición y enfermedades oculares. Y eso empezó a marcar un diferencial y es, si bien es cierto, hay un componente genético en la degeneración macular, puede haber algo dentro de mi vida que yo haga de que genes que deberían estar protegiéndome, factores neurotróficos o neuroprotectores que deberían estar, resulta que se apagan. Y en ensayos experimentales se ha demostrado células, por ejemplo, el EPR, expuestas a radiación UV o expuestas, por ejemplo, a nicotina, tienden a generar o a sufrir cambios epigenéticos, lo que conlleva a la activación de la inflamación y finalmente esa inflamación puede activar la vía de la angiogénesis y es ahí un factor clave de qué, de identificar una degeneración macular seca puede pasar a una degeneración húmeda. Y uno de los factores claves que hoy día se maneja en términos tempranos y sobre todo en progresión es mirar cómo se puede modificar el estilo de vida de la persona para evitar esto. Y otro tema que se está empezando a hablar es identificación de huellas epigenéticas para identificar progresión de las degeneraciones que pueden ser húmedas y que obviamente ya sabemos que el pronóstico visual es diferente a la seca. Asimismo, miren acá, este es un artículo del mes pasado que me llamó mucho la atención porque hablan o dan un rumbo diferente a la comprensión de la degeneración macular y nos empiezan a hablar desde el punto de vista de análisis cómo ya se han identificado, por ejemplo, algunas metilaciones del DNA que contribuye al daño del EPR y por ende a esa pérdida de fagocitosis del EPR. Adicionalmente, se ha identificado, por ejemplo, como nuevas opciones terapéuticas no enfocadas especialmente en el VEGF o en este factor de crecimiento podrían ser una opción terapéutica y empiezan a hablar desde la terapia génica, pero también la edición epigenética para tratar de prender tempranamente genes que están asociados a la neuroprotección. Y ustedes de pronto han escuchado desde el año pasado que se está manejando mucho terapia epigenética en envejecimiento. Hay un problema grande y es, estamos envejeciendo, hay una mayor longevidad, pero detrás de esa longevidad también hay múltiples elementos que pueden generar o perjudicar la salud. Dentro de ellos, el estilo de vida como nosotros estamos, cómo comemos, lo que nos estamos exponiendo, la cantidad de horas de sueño que yo puedo tener y sobre todo hay un factor que a veces uno desestima mucho y es el factor psicosocial. Y hay estudios, por ejemplo, en degeneración macular, donde demuestran que hay microRNAs que apagan factores neuroprotectores y esto está relacionado porque es una persona que se aísla, es una persona que entra en un estado mental asociado a depresión, ansiedad, y es donde empezamos a conectar que ese factor psicosocial también es clave para poder entender la enfermedad, pero sobre todo hacer temas de diagnóstico, seguimientos oportunos a los pacientes. Y este es un artículo que resume todo y me llama mucho la atención porque dice el futuro del diagnóstico de tratamiento de enfermedades oculares puede ser a partir de estas moléculas que hace 20 años decían que no servían, pero que ya sabemos que hoy modifican y tienen la capacidad de prender y apagar genes de acuerdo al entorno en el que yo me encuentro. Se han postulado microRNAs específicos para ojo seco, para degeneración macular, por supuesto para glaucoma, y en glaucoma pasa algo. Y es que el glaucoma es definido hoy como una enfermedad neurodegenerativa porque estamos encontrando que los pacientes reportan cambios a nivel retinal, pero esos cambios también pueden proyectarse a nivel cortical. Y es ahí donde marca un poco la diferencia de
cuándo podríamos hacer un diagnóstico mucho más temprano de la enfermedad. Algo que nosotros estamos tratando de investigar es esa relación entre glaucoma y Alzheimer desde el punto de vista epigenómico y pues otras estrategias moleculares. Y uno de los elementos que estamos tratando de encontrar es que hay ciertos microRNAs que se prenden tempranamente en glaucoma y me podrían predecir tempranamente un deterioro cognitivo. Y eso es lo que le apunta a uno el glaucoma, en tratar de definir más allá de que las células ganglionares se me están muriendo, es que estas células ganglionares proyectan la información en núcleo geniculado lateral, en la corteza visual, en el colículo superior, lo cual hace que el glaucoma no solamente se entienda como una enfermedad a nivel ocular, sino también pueda ser una neurodegeneración sistémica. Y lo mismo pasa con las uveitis. En las uveitis muchas se hablan como idiopáticas y resulta que la microbiota se empieza a relacionar con estos procesos inflamatorios en tracto uveal y ahí, efectivamente, ya han encontrado, hay un grupo bastante fuerte en Singapur que está trabajando toda la parte epigenómica y proteómica, y en efecto han encontrado la relación entre algunos microRNAs identificados en humor acuoso de estos pacientes que efectivamente pueden asociarse al desarrollo de esta enfermedad. Y finalmente, una enfermedad que de hecho, ahorita que salió el último conceso de miopía, el 2025, llama la atención porque empieza a ver la miopía no solamente como un defecto refractivo, sino una enfermedad desde el punto de vista de salud pública que hay que considerar. Hablar de la biología de la miopía para mí es una maravilla, pero también es un reto porque se han demostrado muchos factores que están asociados a la miopía, cambios en la actividad de neurotransmisores como dopamina, glutamato, acetilcolina, pero adicionalmente se han encontrado cambios importantes en esclera y coroides. Por eso es que dentro de esos lineamientos que se hacen en control miopía, se aborda tener en cuenta esa retina, la biometría, la longitud axial, pero hay otros parámetros importantes a considerar y es ese espesor de la coroides y de la esclera. ¿Por qué razón? Porque hay una afectación biológica desde la parte de los, por ejemplo, glucosaminoglicanos presentes en la esclera. Hay una remodelación de estos que conlleva al aumento de la longitud axial. Y esto está asociado a que se prenden y se están apagando diferentes genes. Entonces, dentro de las propuestas de tratamiento para control de miopía, se ha hablado mucho de la actividad al aire, la dopamina como un regulador de la longitud axial, pero resulta que dentro de las apuestas y lo que se ha investigado, que en China nos llevan bastante en la parte epigenómica de miopía, y es que han identificado que esa dopamina puede ser un regulador, pero puede ser un regulador no genético, sino epigenético. Puede modificar las señales a nivel de la esclera para hacer un remodelamiento y con ello reducir o más bien evitar que se elongue ese ojo. Adicionalmente, miren acá que este paper salió este año y la invitación es de pronto a quienes trabajan en miopía. Me ha gustado mucho porque nos da un concepto diferente de cómo debería ser el abordaje de la miopía y nos dicen no solamente la actividad al aire libre puede ser un factor del estilo de vida que me modifica la epigenética, sino hablan de muchísimas situaciones. Miren acá, de hecho con miopía se ha asociado mucho no solo el uso de pantallas, sino se ha asociado, por ejemplo, los pacientes con miopía pueden tener un trastorno desde el punto de vista de neurotransmisión y llegar también a relacionarse con depresión y ansiedad. Y hay estudios en población pediátrica donde esto lo confirman. Adicionalmente, la calidad del sueño. La calidad del sueño ya se vuelve no solamente un fenómeno o un factor importante para nuestra cognición, sino también para la longitud axial del ojo. Y es ahí donde a veces uno dice, ¿por qué este paciente está haciendo control de miopía y sigue logrando cada vez que hacemos estos datos o análisis biométricos, decimos, sigue aumentando? ¿Por qué razón? Porque hay factores que deberían tenerse en cuenta asociados al estilo de vida y que estos factores de estilo de vida pueden tener una repercusión en mi epigenoma ocular o en mi epigenoma retinal. Y para hablarles, pues realmente hay información por montones de la estrategia de la epigenética y su relación con enfermedades oculares.
Estos dos últimos salieron la semana pasada y la invitación es que los puedan leer. Y este me llamó mucho la atención porque nos dice cómo desde la consulta se pueden hacer intervenciones tempranamente y esas intervenciones van relacionadas al estilo de vida del niño y la misma familia. Entonces, en conclusión, miren que nosotros somos epigenéticos, lo que hacemos va a repercutir en nuestra no solamente epigenética, sino en la cantidad de años y en la manera como vamos a vivir en esos años. Y rápidamente una conclusión, y es que la epigenética, estas modificaciones que les hablé principalmente, están relacionadas con los factores ambientales y que estas modificaciones epigenéticas se centran principalmente o prenden o apagan genes. Y estos genes que se aprenden o se apagan normalmente están relacionados a la fisiopatogenia de muchas enfermedades. Enfermedades, como ya vimos, abren una nueva mirada. No solamente yo creo que hay que indagar si hay antecedentes en la familia de degeneración macular, queratocono, sino yo creo que incorporar preguntas del estilo de vida me dan una mirada de manera indirecta de cómo puede estar modificada o no esa epigenética. Y finalmente yo creo que de las estrategias que para mí en lo personal va a ser prometedora y ya lo es en muchas enfermedades, es el diseño de biomarcadores a partir del análisis de estas huellas genéticas que me pueden dar no solamente un diagnóstico, sino me pueden dar un monitoreo e incluso ustedes vieron en ojo seco, me pueden dar una posible estrategia terapéutica. Quería compartirles esto. Creo que es un desafío tanto para los oftalmólogos como para nosotros como optómetras, ya que a partir de esto uno puede diseñar diferentes estrategias y eso es lo que está buscando lo que es la medicina de precisión o la medicina personalizada. Muchísimas gracias nuevamente a la Clínica San Diego, al doctor Jorge por la invitación y quedo atenta a cualquier pregunta. Bueno, estamos invitando a las personas para que hagan sus preguntas respectivas. Pueden abrir el micrófono. Y también para que por favor llenen la encuesta donde le llegue la información y se certifican. Mientras llegan las preguntas, mi doctora, ahí hay muchas felicitaciones en el chat. Según eso, pues, de lo que nos acabas de decir, o sea, ese epigenoma a nivel ocular no es un simple espectador, sino un modulador, es lo que nos estás diciendo, ¿cierto? Totalmente. Ya. Y esa, pues, necesitamos ejercer mucho lo que es la prevención a nivel oftalmológico y optométrico. Ahí nos están mandando ampliar el anamnesis. Según esto, ya tenemos que volvernos chismosos en el anamnesis para poder prevenir. Así es, Doc. Yo creo que eh, desde hace unos años que empezó a hablarse mucho, por ejemplo, de los microRNAs, cuando yo estaba en la maestría nos decían, tristemente decían que eran algo que no servía. Entonces yo decía, la célula, ¿cómo puede producir algo que no sirve? Y en efecto está teniendo un gran auge porque hoy, como les decía, en estética, en temas de envejecimiento, ya se están haciendo herramientas y pruebas diagnósticas de epigenética y qué bueno es incorporarlo, claro, a nivel ocular. Es un reto todavía, por ejemplo, aquí en América Latina, porque nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando pruebas ómicas que no están tan fácil al alcance nuestro por temas de presupuesto, pero yo creo que en un futuro muy, muy cercano, esto será una herramienta muy bonita. En Arbo me llamaba mucho la atención, Doc, y es que muchos de los tratamientos estaban dirigidos a temas de estilo de vida, pero todo estaba asociado con en la epigenética. Por ejemplo, en glaucoma ya se han identificado un montón de microRNAs que pueden servir como diagnósticos cuando tal vez un campo visual aparentemente está normal, cuando no hay pérdida de fibras nerviosas, entonces pueden ser estrategias de diagnóstico que se pueden dar tempranamente. Perfecto, gracias. El doctor Ricardo Valdivieso nos quiere hacer alguna pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, bueno, increíble ahí la ponencia, doctora. Mi duda radica ahí en la expresión, de estos genes en cuanto a la temporalidad. Ah, Creo que analizar cualquier estructura de forma independiente conlleva a entender el funcionamiento, de esa especificidad celular. Sin embargo,
En el caso, por ejemplo, de la miopía progresiva, patológica, magna en niños, ah, ¿en cuánto considera usted o en cuánto tiene ahí, en cuanto a su bibliografía o todo lo que usted ha analizado, se puede dar esta expresión epigenética, esa modificación del entorno microcelular para que estas células empiecen a comportarse de una forma anómala y ya empiece a existir esta elongación? ¿Hay algún estudio que nos indique, sabes qué, en un año, haciendo un hábito de uso continuo de trabajo cercano, ya puede empezar la miopía magna, ¿no? Siempre y cuando existan estos antecedentes genéticos, o es muy individual dependiendo de cada caso clínico. No sé si me doy a entender. Sí, sí es clara la pregunta, pero sobre todo lo que les decía en la última conclusión, cuando nosotros o lo que le estamos apostando al tema de biomarcadores es al uso de estos de manera temprana, pero esto se asocia con algo que hoy día se habla y es medicina de precisión. El objetivo de esta medicina de precisión va es a personalizar el tratamiento de los pacientes. Entonces, desde el punto de vista de medicina de precisión, se ha abordado, por ejemplo, un paciente puede estar tratado con miopía, por ejemplo, un control de atropina. Sabemos que la atropina tiene sus efectos desde el punto de vista terapéutico en la retina, hace algo a nivel de la esclera, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ese paciente no duerme? Y efectivamente, si no duerme, ese paciente puede aumentar la miopía. ¿Por qué razón? Porque el imbalance o es la desregulación que se puede hacer dopaminérgicamente va a contribuir a que crezca el ojo. Y eso es un reto, ¿por qué razón? Porque hoy día nos enfrentamos no solamente a lo que usted decía del uso de pantallas, sino estamos evidenciando que los niños en edades tempranas ya se está afectando su ritmicidad circadiana. Entonces son niños, por ejemplo, que deberían estar durmiendo a las 8 de la noche, pero están expuestos a la pantalla. Eso hace de que no produzca la cantidad suficiente de melatonina y por ende se esté afectando la cantidad de dopamina que va a controlar el globo ocular. Entonces, con miopía pasa y es que debe ser una atención personalizada. ¿Por qué razón? Porque juega el papel no solamente de la ritmicidad circadiana o cómo duerme el niño, sino entra en juego también otros factores, por ejemplo, el factor psicosocial, que ya se ha visto y se ha contemplado con ansiedad y depresión en niños, puede modificar la actividad de dopamina y eso hace de que siga creciendo el ojo. Entonces, por eso les decía ahorita, la miopía para mí ha sido súper complejo entenderla desde la parte biológica porque son múltiples los factores que pueden estar relacionados. Lo que yo sí podría decirle, doctor, como decía ahorita el doctor Jorge, es enfocarnos en esa prevención desde el estilo de vida que podemos brindarle a ese papá, a esa mamá, en temas de cómo duerme, la alimentación. Ya se sabe que la nutrición puede modificar o puede generar un ambiente microinflamatorio en retina y puede aumentar la elongación. Entonces, es más como de manera personalizada que se pueda determinar qué factores pueden estar o no relacionados puntualmente a cada niño. Muchas gracias, doctora. Muchas La gracias. doctora Claudia Palomino, ella es fanática de estos temas y profunda conocedora de la bioscodificación y otras áreas, nos dice, gracias, doctora Sandra, poderosa conferencia. La epigenética determina la adaptación. Un preadolescente inconscientemente activa la fricción mecánica. Hay una relación de la microbiota, claro que sí, intolerancia. He de tragarme lo que no quiero para no expresar, se es muy joven. Rabia profunda que activa el no querer ver mi entorno. No lo acepto con energía activa. Quizás mi familia se está derrumbando a mis espaldas porque no cuentan conmigo. Quizás no logro aceptar los cambios hormonales porque luzco feo. En fin, somos el resultado de lo que nos mueve, nuestras emociones y tiene el poder de disparar la cascada química fisiológica que de modo tan profundo hoy nos comparten. De nuevo, gracias. Totalmente de acuerdo. Yo creo que de los retos que tenemos es poder generar
es ciencia porque incluso la investigación muestra que nuestro epigenoma varía, por ejemplo, frente a la alimentación, exacto, nosotros tenemos huellas epigenéticas diferentes a población europea, a población asiática. El tema es que en América Latina hasta ahorita estamos fortaleciendo esta línea de base que es la ciencia básica aplicada al epigenoma y de ahí yo creo que tendremos muchas respuestas a enfermedades que hoy decimos, no sé por qué razón la persona la desarrolló. Doctora, muchas gracias. Yo creo que nos quedan dos preguntas que nos hacemos todos. Uno, ¿dónde encontramos más respuestas? Sabemos que en todos los papers y todo, investigando así como tú que eres fanática de la investigación, por un lado, ¿dónde encontramos más respuestas pues apropiadas para el área nuestra? Y segundo, nos mencionaste ahí sobre la terapia epigenética. Entonces, yo creo que es un reto iniciar terapia epigenética oftalmológica y optométrica en estos momentos que nos dices de eso, mi doctor. Doc, de ese último punto, yo creo que todavía falta. ¿Por qué razón? Porque no sabemos muy bien cuáles son nuestras huellas epigenéticas y para buscar posibles, por ejemplo, biomarcadores epigenéticos de diagnóstico y tratamiento, deberíamos primero descubrirlos, pero más allá de descubrirlos, saber cuál es el fundamento de ese marcador en diferentes enfermedades. Porque pasa que hoy está el boom, el tema de biomarcadores, pero resulta que, y eso tiene que ver con lo que también mencionaba el doctor Ricardo, y es, resulta que si un paciente tiene miopía y adicionalmente tiene conjuntivitis alérgica u ojo seco, hay un montón de genes que se me están prendiendo y apagando, y la idea es saber cuáles podría caracterizar, asociados a la miopía, cuáles podría caracterizar al ojo seco. Algo, por ejemplo, que me está pasando y es eso, encuentro un montón de microRNAs en glaucoma, pero resulta que el paciente con glaucoma cursa con esclerosis de cristalino o catarata, puede cursar con una degeneración macular incipiente. Entonces, yo creo que antes de decir cuándo vamos a tener eso, la idea es buscar y hacer una búsqueda específica de los marcadores epigenéticos acorde a la enfermedad. Y después de eso, sí ya poder generar estrategias, bien sea de diagnóstico y de tratamiento. La primera pregunta se me olvidó. ¿Cuál era la...? ¿Dónde podemos encontrar respuestas enfocadas más en esta parte a nivel ocular? Aunque somos un todo, esto debe ser más integrativo, por supuesto. Sí, yo tengo mi mejor amigo que es PubMed, y sobre todo la idea de este tipo de plataformas de investigación es que uno puede buscar información donde está analizada por pares científicos. De hecho, uno encuentra en internet muchísimo, ejemplo, microbiota y ojo. Pero hay que tener cuidado porque cuando no hay una revisión rigurosa de esa literatura, podemos correr el riesgo de tener una información que no está totalmente orientada a lo que es. Entonces, estas plataformas científicas como la plataforma de PubMed, que es la que yo utilizo, o EURS GMC, son plataformas que aparece información científica verídica y resulta que también me ha pasado mucho y es, hay información que uno también tiene que analizar en detalle. Por ejemplo, encontramos este microRNA asociado a ojo seco, pero hay que ver y analizar si la metodología está acorde y esas conclusiones son acorde, que esa minución yo creo que se hace y se desarrolla a medida que uno avanza leyendo y leyendo información para saber y clasificar qué información me puede llevar y la puedo poner en práctica y qué información efectivamente hago poda sináptica. Eh, Muchas gracias, mi doctora. Muchas felicitaciones de parte de todos los de la sala. Si A, no es, us- a ustedes muchísimas gracias y creo que lo más importante es que este tema, que a veces es tan complejo de explicar, lo podamos llevar a práctica y entender la enfermedad más desde el punto de vista prevención. Creo que ese es el principal mensaje fuera del tema molecular que expliqué. Muchas gracias a ustedes. total, muchas gracias. Excelente, Jorge, mil gracias. Gracias a ti, mi doctora.